Y hemos llegado al quinto episodio sobre este tema de la sabiduría. Ya saben que los demás los pueden encontrar en el respectivo canal de YouTube. ¿Y qué hemos hecho en este tema de la sabiduría? Simplemente hemos tomado el libro de Proverbios y hemos empezado de alguna manera a repasarlo cronológicamente desde el capítulo 1 y hoy ya nos estaremos adentrando en el capítulo 8. Pero antes vamos a orar. Señor Dios del cielo, gracias te damos por este día, porque te da la oportunidad de conectarnos, de poder aprender más de ti, de tu palabra y de lo que tienes para decir a la vida de cada uno de nosotros a través de estas plataformas. Gracias por la tecnología y gracias por la oportunidad que tenemos de continuar aprendiendo de ti en este momento, aunque no podamos estar juntos presencialmente en un lugar. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra y a través de ella podemos conocerte más. Y no importa en qué lugar estemos físicamente, mientras estemos contigo. Te pedimos que hoy hables a nuestra vida, no solamente para conocer y entender, sino para poder poner en práctica lo que tú tienes para decirnos a través de los proverbios en este tema que hemos estado analizando a lo largo de varias sesiones. Te hemos orado en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, entonces para continuar, vamos a hacer como siempre un repaso de qué es o qué no es la sabiduría. Recordemos, como lo hemos dicho ya por quinta vez, que la sabiduría es superior al conocimiento. La verdadera sabiduría es conocer, comprender y practicar la voluntad de Dios. No eres sabio porque sabes, eres sabio cuando tus actos y tus decisiones son consecuentes con la sabiduría. Es decir, que podemos desglosar una serie de términos o sinónimos que consideraríamos son la sabiduría, pero que a lo largo justamente de este desglose que hemos hecho, de este escudriñar, de este ir a lo profundo de la palabra, pues hemos encontrado estos términos repetidos recurrentemente a lo largo de cada uno de los capítulos de Proverbios. Entonces la sabiduría es prudencia, razón, acierto, conocimiento, inteligencia, sensatez y buen juicio. Todo eso junto es la sabiduría. Por eso es que no somos sabios por saber. Somos sabios cuando lo que hacemos y lo que decidimos realmente demuestra que tenemos en nuestro corazón. Dice Romanos 12:16, vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Este versículo, que no pertenece a Proverbios, sino al libro de Romanos, lo he traído insistentemente porque la sabiduría no nos invita a creernos mejor que nadie. Y hoy más que en los otros episodios, en las otras enseñanzas anteriores, vamos a entender por qué la sabiduría es mucho más que cualquier conocimiento superior. Es, como dice aquí en la parte de abajo, más que palabras. Llamado de la sabiduría se titula en varias traducciones este capítulo. En otros habla de la eternidad y la excelencia de la sabiduría, pero en la versión que vamos a usar de la traducción, que es o nueva traducción viviente o nueva versión internacional, el subtítulo de Proverbios 8 es llamado de la sabiduría. Continuamos estudiando Proverbios y continuamos viendo que los mismos subtítulos puestos por los traductores insisten en la sabiduría. Vamos a ver que es mucho más que una virtud. Hoy vamos a, de alguna manera, ir cerrando estos capítulos del término para entender que es mucho más que palabras. Cuando la sabiduría llama, ¿por qué? Porque se llama llamado de la sabiduría. Entonces dice Proverbios 8, de los versículos 1 al 8. Recuerden que estamos leyendo de nueva traducción viviente, pero cada uno, si tiene su Biblia a la mano, en el teléfono, en papel, en el internet, puede también ir leyéndola en la versión que desee.
Yo elijo la versión de la Nueva Traducción Viviente porque me parece suficientemente clara y contemporánea para entender lo que queremos hablar. Proverbios 8, del 1 al 8, dice: escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino. Junto a las puertas de la entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza: ¡a ustedes los llamo! ¡A todos ustedes! Levanto mi voz a toda persona. Ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Como hemos visto en episodios anteriores de esta serie, como hemos leído en Proverbios en capítulos anteriores, la sabiduría está hablando en primera persona. Hoy vamos a entender, si no habíamos caído en cuenta aún, o si se nos ha olvidado, que la sabiduría es más que un concepto. Aquí la sabiduría está hablando en primera persona. No es una fábula, no es una analogía. Está hablando como hablaría una persona, un ser. Dice: la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas. ¿Eso qué querrá decir? Que la sabiduría sale a relucir, la sabiduría llega, la sabiduría se hace presente, nos grita, nos alza su voz en medio de las decisiones. Aquí habla de encrucijadas. Lo hemos hablado muchas veces, cuando tenemos que decidir derecha o izquierda, arriba o abajo, salgo o no salgo, voy o no voy, respondo o no respondo, compro o no compro, digo sí o digo no. Todo el tiempo en nuestra vida, ante cualquier situación, estamos tomando decisiones. ¿Llamo o no llamo? ¿Perdono o no perdono? No sé, cuándo callar, cuándo hablar. Tantos ejemplos que podríamos dar. Siempre, siempre, siempre estamos decidiendo. Porque desde el momento en que abrimos los ojos, tomamos una decisión muy simple, como levantarnos o no levantarnos, si podemos hacerlo. Dios nos dé la salud para hacerlo. Y cuando nos alistamos, decidimos si lo hacemos rápido o lento. Y depende cómo lo hayamos hecho, decidimos si desayunamos o no desayunamos. Decidimos cómo respondemos a quienes nos saludan o nos hablan en las primeras horas del día. Decidimos cuándo salimos de la casa, en qué momento salimos, ¿verdad? Cuando llegamos al trabajo decidimos si sonreír o no sonreír. En momentos complicados decidimos callar o decidimos hablar. La palabra nos dice que hay un momento para todo, pero si miramos así en perspectiva, siempre, siempre estamos tomando decisiones todo el tiempo. Así que la sabiduría, si nosotros se lo permitimos, está presente todo el tiempo mientras tomamos decisiones. Y luego sigue gritando, versículo 3 del capítulo 8. Junto a las puertas de entrada de la ciudad, en el camino, grita con fuerza: ¡Ey, es con ustedes! Pero dice acá: levanto mi voz a toda persona. La sabiduría está ahí. No está ahí para unos pocos, está ahí para el que quiera escucharla, para toda persona. Porque hay unos que no quieren escucharla. Por eso dice el versículo 5, ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Necios, muestren un poco de entendimiento. Aún está llamando a quien le ha dado la espalda, pero les está diciendo: aquí estoy, tengo cosas importantes que decirles. Y luego dice: la sabiduría dice siempre lo correcto, habla con la verdad y detesta toda clase de engaño. También vamos a estar viendo a lo largo de este estudio hoy que, como hemos hablado otras veces, hay un lado A y lado B. Hay un escojo esto o escojo lo otro. Es mi decisión, ¿le hago caso o no le hago caso?
Aquí está diciendo, versículo 7, hablo con la verdad, por lo tanto, dice, detesto toda clase de engaño. O hablas con la verdad o engañas. Cuando hablas con la verdad, estás escuchando a la sabiduría. Cuando estás engañando, no estás escuchando a la sabiduría. Y la sabiduría dice, detesto toda clase de engaño. Luego dice, mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. La sabiduría no engaña. La sabiduría y el engaño no conviven en el mismo lugar. Y ya sabemos nosotros quién es el padre de la mentira. Por lo tanto, también sabemos quién es el padre de la sabiduría, si lo queremos ver de esa manera. Continuemos leyendo, vamos en orden, Proverbios 8, ahora de los versículos 9 al 11. Le puse aquí este subtítulo de instrucción y conocimiento por lo que encierran estos 3 versículos, porque no hay nada mejor que la sabiduría. Dice el versículo 9 en el capítulo 8 de Proverbios. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata, y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. ¿Qué está hablando aquí? En estos 3 versículos, capítulo 8, versículos 9 al 11 de Proverbios. Está poniendo en una comparación la sabiduría versus las cosas materiales que podríamos considerar más valiosas. Dice, mis palabras son obvias para los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Luego dice, entonces elijan. Mi instrucción, o sea, elíjanme a mí en lugar de la plata. Elijan el conocimiento antes que al oro, porque soy más valiosa la sabiduría que los rubíes, y nada que yo quiera, que yo desee, se compara con la sabiduría. Nada material, nada en este mundo se compara con la sabiduría. Ahí sí, volvemos a aquella frase bíblica también que dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Está diciendo, es obvio para el que tiene entendimiento y conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo entiendo un poco como que a veces las riquezas de este mundo nublan nuestro conocimiento. No sé si tú consideres riquezas la plata, el oro y los rubíes, pero está comparándolo con las cosas materiales que se consideran de más valor sobre la tierra. Oro, plata, rubíes, no sé, titanio, platino, no sé, todo lo que materialmente se pudiera considerar de mayor valor. Aquí está diciendo, eso no se compara con la sabiduría. Y si tuvieras que elegir, por favor elige instrucción, elige conocimiento, no lo más valioso material. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver. Porque es que la sabiduría trasciende. Lo material se acaba cuando se acaba nuestra vida. Lo material se desgasta. Y si no se desgasta, nos desgastamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos persiguiendo lo material? Conocimiento y discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Distinguir. Más bien, sentido común y éxito. También dice acá. Si se dan cuenta, aquí que vamos a ver Proverbios 8, del 12 al 16, hay un par de versículos en esta imagen que los puse no en el centro, no de corrido, sino a derecha y a izquierda. Vamos a ver por qué. Dice, versículo 12, yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. ¿Ustedes quieren buen juicio? Háganse amigos de la sabiduría porque conviven juntos. ¿Quieren conocimiento y discernimiento? Escuchen a la sabiduría porque sabe dónde encontrarlos. Ahora, dice el versículo 13, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Luego dice el versículo 14, el sentido común y el éxito me pertenecen.
La fuerza y la inteligencia son mías. Versículo 15. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Ahora, vamos a desglosar un poco más estos 4 versículos. Primero que todo, dice en el 12, como ya les hacía énfasis, que la sabiduría convive con el buen juicio, con el conocimiento y el discernimiento. Esas palabras, buen juicio, conocimiento y discernimiento, me imagino que les recuerdan esta lista, ¿verdad? Buen juicio, conocimiento, discernimiento, sensatez, inteligencia, prudencia, se parecen. Entonces, me perdí, ya me voy a encontrar. Gracias por irme por otro lado. Por otro lado, en el versículo 13 dice que el que teme al Señor, si odia algunas cosas, obviamente, que son contrarias al Señor. ¿A qué se refiere aquí con odiar? Pues fácilmente está diciendo, o estás de este lado o estás del otro lado. O estás temiéndome a mí y buscando hacer lo bueno, o estás del lado incorrecto. Entonces, todos los que temen al Señor odian la maldad, el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Dice el versículo 13, literalmente eso. Todos los que temen al Señor odian la maldad, el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Para mí, este versículo número 13 de Proverbios 8 es muy claro. Yo sé que todos tenemos luchas todo el tiempo con situaciones en la vida que probablemente nos tiendan a ser arrogantes, a caer en corrupción o a usar lenguaje perverso. Puede que luchemos con eso. Está bien, somos humanos. Pero si realmente tememos al Señor y queremos hacer su voluntad, son cosas que constantemente debemos rechazar y limpiar de nuestra vida y nuestro corazón. Probablemente nosotros no decidimos deliberadamente y conscientemente hacer lo malo, pero apenas nos demos cuenta que estamos cayendo en algún acto de maldad, corramos a los brazos del Señor a ser limpiados de eso. El orgullo, ojo con el orgullo. Muchas veces los reconocimientos terrenales, felicitaciones y ese tipo de cosas, o ascensos, o cuando simplemente nos va bien, o simplemente incluso vemos que nos va mejor que a otros, podemos caer en orgullo por tener, algo que otros no tienen. Ojo, en la arrogancia. ¿Por qué estarán en esta misma lista la maldad, el orgullo y la arrogancia? Porque ser orgullosos o arrogantes es tan malo como ser corruptos. Y, ojo, el lenguaje perverso. Es tan difícil hoy en día no escuchar lenguaje perverso. No voy a ahondar en el tema y ya lo he dicho otras veces, pero la boca, la lengua es un arma tan poderosa. Y a veces caemos en hablar de otros despectivamente, con algo de rencor en nuestro corazón, repetir palabras por, encajar en algún lugar, usar un lenguaje perverso, de estar diciendo cosas que no deberíamos estar diciendo, pero o escuchar. Entonces hay una lista aquí de 5 cosas: la maldad, el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Y la corrupción no suena tan ajena, ¿cierto? Porque, la corrupción, que para mí es uno de los males más grandes que hay en el mundo. Pero somos tan corruptos en copiar un examen, como en sobornar a una autoridad, como en hacer un cruce prohibido en la calle, simplemente al transgredir una ley que sabemos que está ahí por nuestro beneficio y por poner orden. Al transgredir eso, estamos siendo corruptos. No robamos, no matamos, pero la corrupción es tan grande como eso, como la avaricia, como el orgullo, como la arrogancia. Si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, recuerden que ese temor al Señor no es miedo, ese temor es
profundo respeto, obediencia, amor. Eso es el temor al Señor. Si nosotros le tenemos profunda obediencia y amor al Señor, nos apartamos totalmente de la maldad. Quitamos de nuestra vida todo orgullo, toda arrogancia, el hecho de siquiera pensar en hacer algo corrupto, y nos cuidamos de no caer en lenguaje perverso. No sé si a usted le pasa, pero es como si cuando está comiendo y se mancha con algo su ropa, usted no dice, me manché, qué embarrada, y se queda ahí la mancha, ¿no? Si yo sé que esa mancha puede perjudicar la tela de lo que tengo puesto, lo primero que trato de hacer es como limpiarla enseguida, quitarla con tanto cuidado que se ensucie menos, limpiarme, ¿no? No creo que uno se manche de algo y ande muy orgulloso con su mancha todo el día, o se quiere quitar esa ropa y cambiarse, en fin. Entonces, como que de eso se trata. No estamos exentos de que algo de eso nos toque o nos salpique, pero apenas lo notemos, enseguida podríamos limpiárnoslo. Y no nos lo podemos limpiar con nuestras propias fuerzas. El limpiador más poderoso es el Señor. Corramos al Señor para que nos quite todo eso. Versículo 14, en contraposición al versículo 13, dice que el sentido común, el éxito, la fuerza y la inteligencia son mías. ¿Mías de quién? De la sabiduría. ¿Queremos tener sentido común? ¿Queremos tener éxito, fuerza e inteligencia? Yo supongo que sí lo queremos. Entonces, busquemos la sabiduría. Cuando en el versículo 15 y 16 se refieren a que gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos, está hablando que cuando las autoridades buscan la sabiduría, la verdadera sabiduría, pues son justos en su actuar. Y eso también pues lo hemos visto un poco a lo largo de estos estudios de Proverbios, pero también en muchas otras enseñanzas, y cada vez que vamos a la palabra, estos días por ahí con Isaías y demás, pues hemos dicho, si buscamos del Señor desde las autoridades hacia abajo, pues van a pasar cosas justas. Si nos alejamos de Dios, va a venir todo lo malo. Entonces, obviamente y desafortunadamente, tenemos autoridades que no emiten juicios justos y no dictan decretos justos. ¿Por qué? Porque no han buscado la verdadera sabiduría. Quien busca la verdadera sabiduría, pues anda con rectitud y con justicia. Ahora, no nos quedemos criticando aquí como habla de mandatarios y gobernantes. Sí, esa gente que manda que no es justa. O como la sabiduría es para los que mandan para que sean justos. No, todos nosotros. En algún momento somos gobernantes, somos autoridad. No sé, por ejemplo, quienes tenemos en este caso, convivimos con estudiantes y tenemos cierta autoridad por el cargo, pues de alguna manera somos autoridad sobre esas personas menores o que están en un proceso de formación en su trabajo. Si usted tiene algún tipo de cargo donde, valga la redundancia, tiene personas a cargo, personas que deben seguir sus instrucciones, personas que por su puesto en el trabajo, pues usted debe instruir, entonces usted está siendo mandatario o gobernante. Veámoslo así, ¿no? Porque no nos quedemos en eso solo como para el presidente, el alcalde, no sé, los de la Junta de Acción Comunal, el administrador del conjunto, ¿no? Todos, o sea, gobernantes y mandatarios, ¿qué quiere decir? Pues que es una persona que se ha sido puesta en autoridad para tomar decisiones sobre otro grupo de personas. Así que yo creo que cada uno de los que está escuchando, por mínimo que sea, sabe que sí es un gobernante o un mandatario, hasta porque es la persona mayor de la casa. Entonces tiene hijos o tiene nietos o tiene alguien a su cargo, ¿verdad? Entonces no nos creamos tan ajenos a estos versículos 15 y 16, porque si habla de gobernantes y habla de mandatarios, pero si miramos en nuestro alrededor, pues nosotros también somos personas que podemos dictar decretos justos o emitir juicios justos en nuestro entorno, porque en alguna medida, por alguna razón, en algún momento hemos sido o somos autoridad sobre otros. Y la pregunta es, ¿y somos justos? ¿Las decisiones que tomamos son justas? Si no lo han sido, tal vez no hemos buscado la verdadera sabiduría. Puede que sean justas, pero no sean del agrado de todo el mundo. Eso es otra discusión. Pero la justicia es la justicia. Y si viene de parte de Dios, pues
No hay nada más justo que eso. Y eso que hay amor y misericordia, claro, amén. Pero juicios justos, decretos justos, reglas justas, no seamos injustos. Ahora, si seguimos en este proceso de desglosar versículo a versículo el capítulo 8 de Proverbios, llegamos a los versículos del 17 al 21, donde lo que yo puedo rescatar de ahí es el amor. La sabiduría es amor y no hay nada mejor que la sabiduría. Nada es mejor que la sabiduría. Proverbios 8, versículo 17. Dice la sabiduría nuevamente hablando en primera persona. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. Ok, por alguna razón aquí la sabiduría vuelve a hablar en primera persona, porque cuando han visto una simple característica, decir que ama a todos los que la aman. Búsquenme y me encontrarán. Bueno, vuelvo y les digo, ojo porque hoy vamos a reafirmar, recordar o aprender que esto no es solamente un concepto, no es solamente un término, es mucho más que eso, la sabiduría. Ojo pues, amo a todos los que me aman y los que me buscan me encontrarán. La sabiduría está ahí, esperando ser buscada. Pero nuevamente se refiere a las riquezas. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Está hablando de algo que no es efímero, que no se acaba. Cuando habla de prosperidad duraderas, créanme que no está hablando solamente de asuntos materiales, o de hecho no está hablando de asuntos materiales, porque las riquezas y el honor y la justicia son mucho más que aquello que pudiéramos tener en las manos, en el bolsillo o en el banco. Habla de dones y dice que son mejores que el oro, aun que el oro más puro, ¿no? Porque pues sabemos que el oro, la plata, también dice aquí, se refinan. Dice que paga mejor que la plata refinada. Camina en rectitud por senderos de justicia. Y dice que los que la aman heredan riquezas y llenará sus cofres de tesoros. Puede que, volviendo al autor de posiblemente la mayoría de los proverbios, don Salomón, recordemos que justamente como Salomón pidió al Señor sabiduría para gobernar, luego el Señor también le dio riquezas materiales. ¿Lo recuerdan? Él no pidió tener riquezas, él pidió tener sabiduría, pero como consecuencia recibió riquezas. Probablemente la sabiduría estaba cumpliendo con su palabra en lo que dice en el versículo 21 de Proverbios 8. Los que me aman heredan riquezas y llenaré sus cofres de tesoros. Pero no debemos amar la sabiduría para tener riquezas materiales y tesoros materiales. Miremos esto trascendentalmente, más allá de nuestra vida física. Ahora, para continuar avanzando en Proverbios, vamos a ver mi diapositiva favorita de la enseñanza de hoy. Llegamos a una conclusión. Tal vez ya lo habíamos mencionado, no sé si usted lo recuerde, y de hecho puede que usted esté viendo esto por primera vez y diga, es que hay otros 4 episodios de la sabiduría. Sí los hay. Pero en este quinto vamos a recordar, reafirmar y entender que la palabra de Dios menciona la sabiduría, escrita tal vez por Salomón, pero inspirada por el Señor y el Espíritu Santo para hablar de sí mismo, es decir, del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que la sabiduría es el Espíritu Santo? ¿Por qué llego yo a esta conclusión? No es especulación, es simplemente lo pienso, lo creo, pero a lo largo de todo lo que hemos visto en estos episodios, y quienes lo han visto, ojo, los invito a verlo, pueden buscarlo en el canal de YouTube. En este mismo canal de YouTube donde están viendo el video, pueden encontrar los episodios anteriores. Porque empezamos viendo la sabiduría como un concepto, como algo chévere que quisiéramos tener, como qué interesante tener sabiduría. Y sí es eso, la sabiduría. Pero volvamos, ya no me voy a perder de diapositiva.
volvamos aquí donde decimos, claro, yo quiero tener prudencia, razón, acierto, conocimiento, inteligencia, sensatez, buen juicio. Y si tengo todo eso en una bolsita, entonces tengo sabiduría, ¿ok? Pero ¿de dónde procede? ¿Dónde voy a ir a comprar eso? ¿Dónde voy a ir a adquirir? ¿A qué ventanilla me debo referir para ir a recibir esto? ¿A la prudencia y a la razón y al acierto del mundo? ¿A los conocimientos científicos solamente? ¿A la inteligencia según me convenga? ¿A la sensatez o el buen juicio que alguien me recomienda? ¿O a la verdadera sabiduría, que es, como dice aquí, conocer, comprender y practicar la voluntad de Dios? ¿Quién me puede ayudar a conocer, comprender y practicar la voluntad de Dios? Mi papá, mi mamá, sí. El pastor, sí. Líder, sí. Pero todas estas que he nombrado son personas humanas con errores que se pueden equivocar. Si yo busco la verdadera sabiduría que viene de Dios, debo buscarla en su palabra, que en estos proverbios ha sido muy clara. Entonces, ya vamos a ver por qué digo yo, la sabiduría es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice en versículos 22 al 26, no era mi imaginación que la sabiduría era más que un concepto cuando viene de Dios. ¿Por qué es el Espíritu Santo, Tatiana? Pues porque aquí dice en el versículo 22, el Señor me formó desde el comienzo antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Entonces, pues yo digo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos sabemos en nuestro entendimiento humano que es un poco limitado, pero creemos por fe y hemos visto y entendido y sentido y experimentado que existe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios Padre Creador envió a su Hijo a morir por nosotros y que ese Hijo resucitó y vive y que cuando se iba a ir de la tierra dijo, les dejo al Espíritu Santo. Quiere decir que los tres son uno y que siempre ha estado. Y entonces, ¿quién es esa voz que nos dice, ey, por ahí no? Tienes que elegir, elígeme a mí. Ten cuidado, toma buenas decisiones, ten buen juicio, sé inteligente, escucha, consulta la palabra, léeme, hazme caso. Es el Espíritu Santo. Entonces, si buscamos la verdadera sabiduría, lo que estamos diciéndole al Señor es, por favor, que yo siempre escuche al Espíritu Santo. ¿Quién me provee la verdadera sabiduría? El Espíritu Santo, porque es ese puente, esa conexión, esa comunión que el Señor nos dejó a través de su Espíritu para estar en constante comunicación con Él. Por eso, para mí, la sabiduría es el Espíritu Santo. No sé si ustedes lo entiendan como yo lo entiendo. No se trata de establecer algún tipo de teoría o sentarme aquí a definir eso no es, pero es como que, ¿cómo más puedo yo definir algo espiritual que viene de parte de Dios? No creo que el hecho de dedicarle más de 8 capítulos del libro de Proverbios sea una coincidencia. De hecho, me pregunto por qué el Señor insiste tanto en hablar durante 8, 9 capítulos acerca de la sabiduría. Tantas cosas que hay en su palabra, tantas historias, tantas cosas que sí, a veces vemos, efectivamente, se repiten, se reiteran, pero 9, 8, 9 capítulos hablando de lo mismo, es porque Él realmente quiere que nos quede súper claro que esto va más allá de si yo soy más pilo o sobresalgo o, no sé, tengo
mayor reconocimiento por encima de otros. No, se trata de esa comunicación con Él, de esa conexión con Él, de ese convivir con el Señor. Si tú te has preguntado, Dios, ¿dónde estás cuando tal cosa? Dios, si estás ahí, respóndeme. Señor, si estás escuchando, háblame. Pues todas esas respuestas vienen a través de su palabra, pero con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de los que está viendo este mensaje, yo misma, hemos experimentado que hemos podido haber leído algo de la Biblia muchas veces, pero no siempre lo entendemos igual. Y también hemos podido en algún momento estar buscando la respuesta a una pregunta y vamos a un versículo que probablemente hayamos leído antes en la vida, pero que cuando lo leemos en ese momento que estamos esperando una respuesta y preguntando por una respuesta, ahí está la respuesta. ¿Y quién hace que eso sea de ese modo? Que cuando leemos la palabra realmente nos demos cuenta que lo que estamos leyendo tiene que ver con nosotros y con este instante. El Espíritu Santo. Esa es la explicación que yo tengo. Y además, cuando yo leo en estos versículos del 22 al 26, que dice, estaba desde antes, siempre ha existido, antes de que existiera la tierra, antes de que existieran los manantiales. Obviamente, pues ahí nos podríamos remitir entonces al Génesis, ¿verdad? En este momento no lo tengo acá en la diapositiva, pero hemos leído en el libro de Génesis, cuando dice que en el principio, ¿cierto? Se movía sobre las aguas y que ahí estaba. Entonces, si estaba desde antes de que todo empezara, y está diciendo aquí en estos versículos, el Señor me formó antes de todo, yo estaba ahí. Bueno, no voy a entrar ahí no sé, discusiones doctrinales como estaba hablando hace un rato, pero para mí es claro que es la conexión que tenemos con el Señor y que es el Espíritu Santo. Y digamos que lo que yo pueda leer en Génesis, pues me lo reafirma, porque ahí es donde, pues quienes creemos en esa Trinidad, la entendemos y nos respaldamos. Pero ahora no tenemos solamente el libro de Génesis, sino que también tenemos Proverbios 8 del 22 al 26 para decir, entonces sí, el Espíritu. Aquí dice en Génesis 1, en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo creo que no es solo Génesis 1, es Proverbios 8, 22 al 26, que nos recuerda que la verdadera sabiduría que viene de Dios es la voz de Dios, y esa voz de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, es el Espíritu Santo. Por eso digo, la sabiduría es el Espíritu Santo y siempre ha estado ahí. Continuamos con Proverbios 8, del 27 al 31, para decir por qué la sabiduría es el Espíritu Santo y siempre ha estado ahí. Dice el versículo 27, estaba presente cuando se estableció el cielo, estaba presente cuando Dios estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte de los océanos, estaba ahí cuando colocó las nubes arriba y cuando estableció los manantiales de lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitectura a su lado y era su constante deleite, y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Entonces vuelvo a leer Génesis, perdón por no haberlo puesto aquí, pero como imagino que ustedes tienen su Biblia ahí abierta, pueden ir por un momento a las primeras páginas de su Biblia, o si es la aplicación, fácilmente se busca Génesis 1. Y entonces es interesante porque hace el mismo recorrido, ¿verdad? Dice en Génesis 1, 3, entonces dijo Dios que haya luz, y hubo luz, y al ver que la luz era buena, la separó de la oscuridad. La llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Entonces luego dice, después dijo que haya una bóveda que separe las aguas
para que éstas queden separadas, y así fue. Versículo 7 de Génesis 1. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y la otra quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo, y de este modo se completó el segundo día. Entonces dijo Dios, versículo 9 de Génesis 1, que el agua que está debajo de los cielos se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco, y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Entonces vuelvo y leo Proverbios 8 y dice acá, el versículo 28, estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales de lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Ese versículo 29 se parece aquí cuando dice que en el versículo 10, a la parte seca Dios llamó tierra y al agua que se había juntado la llamó mar. Estamos hablando del mismo acontecimiento en Proverbios, de la misma creación. Por eso, insisto, en que la sabiduría es el Espíritu Santo. Y bueno, me llama la atención el versículo 31. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Y bueno, nosotros conocemos el relato y entendemos que la creación, el episodio de la creación culminó en el momento de la creación de la humanidad. Entonces, para mí, estos versículos, estos 4 versículos y los anteriores, los que van desde el 22, resumen la comparación del momento de la creación, y por eso mi apreciación de que la sabiduría es el Espíritu Santo. Ahora, vamos a nuestra parte de conclusiones y final. Este par de diapositivas tituladas muy similar siempre están en cada uno de los episodios de estas enseñanzas. La clave de la felicidad, ¿verdad? Entonces terminamos con Proverbios, porque Proverbios termina con el versículo 36. Entonces, en esta parte, que yo siempre llamo en las conclusiones la clave de la felicidad, pues vamos a ver estos últimos versículos del capítulo 8 del libro de Proverbios. Dice, desde el versículo 32, y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Por eso ya lo puse aquí en la parte de conclusiones del camino a la felicidad, porque la misma palabra en este versículo 32 habla de la felicidad. Ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Fuerte el versículo 36 para terminar. El que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Pero todos los que me odian aman la muerte. Antes de eso, por eso puse estas partes acá, nos habla de todo el que me sigue es feliz. Escuchen mi instrucción, sean sabios, no la pasen por alto y alegren son los que me escuchan. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser alegre? Busca la clave de la felicidad. No la busque en otro libro, por favor. No la busque en un curso de superación. Búsquela en la sabiduría que viene de Dios, en su palabra, y escucha la voz del Espíritu Santo. Ahora vienen 2 versículos que han sido recurrentes a lo largo de estos 5 episodios de la sabiduría. Y nos remontamos a Proverbios 3, 1 al 3, una de mis partes favoritas de la Biblia, y Proverbios 4, 10 al 13. Primero, Proverbios 3, 1 al 3. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Qué lindo, la clave de la felicidad. Proverbios 4, 10 al 13. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo. ¿Notan lo hermoso que es? Y eso que yo de aquí borré unos versículos de otras versiones anteriores, que en esta parte de las conclusiones de la clave de la felicidad
Los versículos empiezan diciendo, hijo mío, y escúchame. Versículo 32 de Proverbios 8 dice, ahora, hijos míos, escúchenme. Versículo 1 de Proverbios 3:1 dice, hijo mío, nunca olvides. Y versículo 10 de Proverbios 4 dijo otra vez, hijo mío, escúchame. Qué interesante. La verdad no creo que esto sea una coincidencia o una simple casualidad de las traducciones. Creo que es la forma en cómo el Señor nos dice una y otra vez, si me obedeces y me amas, eres mi hijo. Y aunque ya seas mi hijo y no solo mi creación, te estoy diciendo insistentemente que para andar en mis caminos de la mejor forma y disfrutar de esta vida que te he dado terrenal, escúchame, sigue mis instrucciones, hazme caso. Te llevará tanto a la felicidad aquí como a la vida eterna. Y claro, puede que muchas veces obedeciendo al Señor y siguiendo sus instrucciones no seamos tan felices aquí. ¿Por qué? Porque hay un mundo lleno de maldad y de personas que no quieren la verdadera sabiduría y que no creen en el Señor, y ya lo sabemos. Así que seguramente muchas veces recibiremos toda esa basura sobre nosotros. Pero si realmente estamos convencidos y tenemos súper claro que esto trasciende más allá de lo material, más allá de nuestra vida física y que incluye todo, desde nuestra creación hasta la vida eterna, entonces podemos ser realmente felices y tener paz, aún en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la voz del Señor y seguimos sus caminos, estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Eso no trasciende a nuestro bienestar solamente aquí, sino a nuestro bienestar eterno. Por último, la clave de la felicidad, porque la sabiduría es lo máximo. Hoy recordamos Proverbios 4, versículos 10 al 13. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrás. Cuando corras, no te tropezarás. Aférrate a mis instrucciones. No las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Aquí podría llamarse la clave de la felicidad o la clave de la vida, pero es que insiste tanto en nuestro bienestar que por eso pongo la clave de la felicidad. Pero hay tantos libros y tantas personas buscando esa clave, y la clave está aquí, en la verdadera sabiduría, en su palabra y en el Señor. Vamos a terminar nuevamente con esta diapositiva también, en la que siempre decimos, y entonces, ¿cómo obtengo la sabiduría? Esa, la verdadera, la que viene de parte de Dios. Pues, dice Mateo 7 al 8, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá. Si necesitas sabiduría, dice Santiago 1, 5 al 6, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. ¿Cómo? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No le reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Queridos personas que me están escuchando, incluso para mí, créanme que es así siempre de primero, y fue mi oración antes de empezar a compartir esta enseñanza y a prepararla. Todos los días, humanamente, nosotros, con todos nuestros defectos e imperfecciones, tenemos una lucha y tenemos unas decisiones que tomar. Quienes estamos en este momento aquí conectados, en algún momento de la vida podemos haber decidido decirle, sí, Dios, sí, Señor, creo en ti, quiero obedecerte, quiero seguirte. Si no has hecho eso, en este momento puedes hacerlo, porque si llegaste hasta esta parte del video, estoy segura que Dios habló a tu corazón y a tu vida. Ninguna persona de quienes estamos aquí conectados en este momento somos perfectos
Y como vimos desde el principio, tampoco podemos considerar que somos mejor que otros, porque no debe ser así. Todos estamos en un proceso buscando que Dios nos ayude a caminar en esta vida y garantizando que vamos a continuar en su presencia en la eternidad. Así que nadie es mejor que nadie, nadie lo escucha Dios más que a otra persona. A veces tenemos ese concepto. Por favor, ore usted por mí porque a usted Dios lo escucha más. No, hoy hemos aprendido, visto y escuchado que todo lo que tenemos que hacer para poder recibir, escuchar, entender, caminar de la mano de Dios, estar conectados con Él, es buscarlo, es ir corriendo a sus brazos. Dios en este momento no tiene la puerta cerrada para nadie. Mientras lo busquemos, mientras estemos vivos y podamos hacerlo, Él está ahí. Por eso dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Todo el que pide, recibe. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. No importa si lo hicimos hace 10 años y luego nos apartamos. No importa si todos los días buscamos de Dios, pero esta semana hemos fallado. Y no importa si es la primera vez que nos encontramos con esta explicación y decimos, ¿en serio? No importa, porque todos los días son un buen día para pedir, para buscar y para correr a sus brazos. Dios no es como nosotros, Él no guarda rencor. Hoy hemos visto que Él odia la maldad, que no engaña, que no miente. Entonces, si hemos fallado, no tenemos que estar más lejos porque debería darnos pena buscarlo. No, no, no. Esas son mentiras que no debemos creer. Dios no es así. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Él sabe en nuestro corazón qué hay. Él está esperando nuestro arrepentimiento. Si le pedimos tantas veces y le fallamos, hoy nos está esperando. Él no quiere que le hagamos promesas que no vamos a cumplir. Él solo quiere que seamos sinceros en nuestro corazón para decirle todos los días, te necesito. No podemos creer que hoy somos más sabios que hace un mes o que el año pasado y entonces como soy más sabio, lo necesito menos. Todo lo contrario. La verdadera sabiduría, el Espíritu Santo, nos recuerda todos los días que todos los días necesitamos buscar al Señor. Así como necesitamos comer para no debilitarnos físicamente, necesitamos estar conectados con Dios a través del Espíritu Santo para no debilitarnos espiritualmente. Que si vamos a tener luchas todo el tiempo, que si vamos a tener momentos de dificultad, por supuesto, que si vamos a caer, es muy probable, pero Dios está ahí, en este momento, escuchándote a ti, escuchándome a mí, conociéndonos mejor que absolutamente nadie, porque Él nos hizo, a Él no lo podemos engañar, no le podemos decir algo que no sea verdad, porque es que Él es el único que conoce nuestro corazón. Entonces, hoy te invito a orar. Señor Dios del cielo, tú estás ahí, escuchándome, y tu Santo Espíritu está aquí, a mi lado. Gracias, Dios, porque no solo me creaste, no solo enviaste a tu Hijo a morir por mí, por mis pecados, a tomar mi lugar en esa cruz. Yo merecía ese lugar por todo lo que he hecho, como consecuencia de lo que he hecho y de las decisiones que he tomado. Pero tu amor es tan infinito, tu misericordia es tan grande, que aunque la humanidad, que está compuesta por personas como yo, te ha fallado tantas veces, tú has dado nuevas oportunidades. Y la más grande fue enviar a tu Hijo, a ese Redentor, a ese Cordero, a ese único camino, para tomar mi lugar y para cargar sobre sí las consecuencias de todo lo que yo merecía. Pero al Jesús morir y resucitar, tener esa victoria sobre la muerte, y si yo lo creo y lo confieso con mi boca, que Jesús es el Señor y que resucitó, Dios, creo en tus promesas, creo en tu salvación y entiendo que yo recibo ese regalo
cuando creo, cuando levanto la mano y digo, Señor, yo creo que tu Hijo Jesús murió por mí. Yo creo que resucitó y tomo una decisión. Me arrepiento de lo que hago mal y sé que no es de acuerdo a tu voluntad. Me arrepiento de aquello que solo tú sabes que yo no debería tener en mi corazón y lo tengo. Y hoy te lo entrego. Te pido que me limpies. Te pido que hoy, a partir de este instante, y como ya haya sido cada día, el Espíritu Santo me hable a mi corazón y me muestre cada vez que mi corazón se mancha con algo que no corresponde, para que yo corra a ser limpiada y limpiado por ti, porque puedo hacerlo, porque tú me lo has permitido y tú dejaste a tu Santo Espíritu para que así sea. Tú me estás esperando con los brazos abiertos. No permitas que yo escuche otra voz diferente a ti cuando me dices, te amo, te perdono, eres mi hijo y vamos para adelante. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu salvación y porque tu Santo Espíritu me guíe hoy y todos los días en cada una de las decisiones que yo tome. Que yo pueda escuchar y tener buen juicio y sensatez e inteligencia y todo lo que la sabiduría comprende para caminar por la senda correcta, siempre escuchando tu voz y tomando la decisión correcta. Gracias, Padre. Te he orado en el nombre de tu Hijo y gracias también por el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber compartido en esta enseñanza y haber estado aquí hasta el final. Si este video te gustó, ya sabes que en este mismo canal de YouTube encuentras los episodios anteriores respecto a la sabiduría y muchas otras enseñanzas que siempre le pedimos al Señor que Él sea quien las dé para hablar contigo. Ten un excelente día y hasta la próxima.